PadreIri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 22 de octubre. San Juan Pablo II. Karol Wojtyła nace el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, a unos pocos kilómetros de Cracovia, una importante ciudad y centro industrial al norte de Polonia. Su padre, un hombre profundamente religioso, era militar de profesión. Enviudó cuando Karol contaba apenas con 9 años. De él, según su propio testimonio, recibió la mejor formación. Bastaba su ejemplo para inculcar disciplina y sentido del deber. Era una persona excepcional. De joven, el interés de Karol se dirigió hacia el estudio de los clásicos, griegos y latinos. Con el tiempo fue creciendo en él un singular amor a la filología. A principios de 1938 se traslada junto con su padre a Cracovia para matricularse en la Universidad Jagiellonica y cursar allí estudios de filología polaca. Sin embargo, con la ocupación de Polonia por parte de las tropas de Hitler, hecho acontecido el 1 de septiembre de 1939, sus planes de estudiar filología se verían definitivamente truncados. En esta difícil situación, y con el fin de evitar la deportación a Alemania, Karol busca un trabajo. Es contratado como obrero en una cantera de piedra, vinculada a una fábrica química de nombre Solvay. También en aquella difícil época, Karol se iniciaba en el teatro de la palabra viva, una forma muy sencilla de hacer teatro. La actuación consistía esencialmente en la recitación de un texto poético. Las representaciones se realizaban en la clandestinidad, en un círculo muy íntimo, por el riesgo de verse sometidos a graves sanciones por parte de los nazis. Otra importante ocupación de Karol por aquella época era la ayuda eficaz que prestaba a las familias judías para que pudiesen escapar de la persecución decretada por el régimen nacionalsocialista. Poniendo en riesgo su propia vida, salvaría la vida de muchos judíos. A principios de 1941 muere su padre. Karol contaba por entonces con 21 años de edad. Este doloroso acontecimiento marcará un hito importante en el camino de su propia vocación. Después de la muerte de mi padre, dirá el Santo Padre en diálogo con André Frossard, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino. Yo trabajaba en la fábrica, y en la medida en que lo permitía el terror de la ocupación, cultivaba mi afición a las letras y al arte dramático. Mi vocación sacerdotal tomó cuerpo en medio de todo esto, como un hecho interior de una transparencia indiscutible y absoluta. Al año siguiente, en otoño, sabía ya que había sido llamado. Veía claramente qué era lo que debía abandonar y el objetivo que debía alcanzar. Sin una mirada atrás, sería sacerdote. Habiendo escuchado e identificado con claridad el llamado del Señor, Karol emprende el camino de su preparación para el sacerdocio, ingresando al seminario clandestino de Cracovia en 1942. Dadas las siempre difíciles circunstancias, el hecho de su ingreso al seminario, que se había establecido clandestinamente en la residencia del arzobispo metropolitano, futuro cardenal Adam Stefan Sapieha, debía quedar en la más absoluta reserva, por lo que no dejó de trabajar como obrero en Solvay. Años de intensa formación transcurrieron en la clandestinidad hasta el 18 de enero de 1945, cuando los alemanes abandonaron la ciudad ante la llegada de la Armada Roja. El 1 de noviembre de 1946,
fiesta de todos los santos, llegó el día anhelado. Por la imposición de manos de su obispo, Karol participaba desde entonces y para siempre del sacerdocio del Señor. De inmediato el padre Wojtyła fue enviado a Roma para continuar en el Angelicum sus estudios teológicos. 2 años más tarde, culminados excelentemente los estudios previstos, vuelve a su tierra natal. Regresaba de Roma a Cracovia, dice el Santo Padre en Don y Misterio, con el sentido de la universalidad de la misión sacerdotal, que sería magistralmente expresado por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. No solo el obispo, sino también cada sacerdote debe vivir la solicitud por toda la Iglesia y sentirse de algún modo responsable de ella. Como vicario, fue destinado a la parroquia de Niegowice, donde además de cumplir con las obligaciones pastorales propias de la parroquia, asumió la enseñanza del curso de religión en 5 escuelas elementales. Pasado un año, fue trasladado a la parroquia de San Florián. Entre sus nuevas labores pastorales, le tocó hacerse cargo de la pastoral universitaria de Cracovia. Semanalmente iba disertando para la juventud universitaria sobre temas básicos que tocaban los problemas fundamentales sobre la existencia de Dios y la espiritualidad del ser humano, temas que eran necesarios profundizar junto con la juventud en el contexto del ateísmo militante impuesto por el régimen comunista de turno en el gobierno de Polonia. 2 años después, en 1951, el nuevo arzobispo de Cracovia, Monseñor Eugeniusz Basiak, quiso orientar la labor del padre Wojtyła más hacia la investigación y la docencia. No sin un gran sacrificio de su parte, el padre Karol hubo de reducir notablemente su trabajo pastoral para dedicarse a la enseñanza de ética y teología moral en la Universidad Católica de Lublin. A él se le encomendó la cátedra de ética. Su labor docente la ejerció posteriormente también en la Facultad de Teología de la Universidad Estatal de Cracovia. Nombrado obispo por el Papa Pío XII, fue consagrado el 23 de septiembre de 1958. Fue entonces destinado como obispo auxiliar a la diócesis de Cracovia, quedando a cargo de la misma en 1964. 2 años después, la diócesis de Cracovia sería elevada al rango de arquidiócesis por el Papa Pablo VI. Su labor pastoral como obispo estuvo marcada por su preocupación y cuidado para las vocaciones sacerdotales. En este sentido, su infatigable labor apostólica y su intenso testimonio sacerdotal dieron lugar a una abundante respuesta de muchos jóvenes que descubrieron su llamado al sacerdocio y tuvieron el coraje de seguirlo. Asimismo, ya desde entonces destacaba entre sus grandes preocupaciones la integración de los laicos en las tareas pastorales. Monseñor Wojtyła tendrá una activa participación en el Concilio Vaticano II. Además de sus intervenciones que fueron numerosas, fue elegido para formar parte de 3 comisiones: Sacramentos y Culto Divino, Clero y Educación Católica. Asimismo, formó parte del comité de redacción que tuvo a su cargo la elaboración de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Es creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1967, un año clave para la Iglesia peregrina en tierras polacas. Fue entonces que la sede apostólica puso en marcha su conocida Ostpolitik, dando inicio a un importante deshielo a nivel de las frías relaciones entre la Iglesia y el Estado comunista. El flamante cardenal Wojtyła asumiría un importante papel en este diálogo y sin duda respondió a esta difícil y delicada tarea con mucho coraje y habilidad. Su postura, la postura en representación de la Iglesia,
era la misma que había sido tomada también por sus ejemplares predecesores: la defensa de la dignidad y derechos de toda persona humana, así como la defensa del derecho de los fieles a profesar libremente su fe. Su sagacidad y tenacidad le permitieron obtener también otras significativas victorias. Tras largos años de esfuerzos en contra de la persistente oposición de las autoridades, tuvo el gran gozo de inaugurar una iglesia en Nova Utah, una ciudad piloto comunista. Los muros de esta iglesia, cual símbolo silente y a la vez elocuente de la victoria de la iglesia sobre el régimen comunista, habían sido elevados con más de 2 millones de piedras talladas voluntariamente por los cristianos de Cracovia. En cuanto a la pastoral de su arquidiócesis, el continuo crecimiento de la ciudad planteaba al cardenal muchos retos. Ello motivó a que con habitual frecuencia reuniese a su presbiterio para analizar las diversas situaciones con el objeto de responder adecuada y eficazmente a los desafíos que se iban presentando. En 1975 asiste al tercer simposio de obispos europeos. Allí se le confía la ponencia introductoria, el obispo como servidor de la fe. Ese mismo año dirige los ejercicios espirituales para su santidad Pablo VI y para la Curia Vaticana. Las charlas que dio en aquella ocasión fueron publicadas en un libro titulado Signo de Contradicción. Elegido pontífice el 16 de octubre de 1978, escogió los mismos nombres que había tomado su predecesor, Juan Pablo. En una hermosa y profunda reflexión, hecha pública en su primera encíclica, Redemptor Hominis, dirá él mismo sobre el significado de este nombre. Ya el día 26 de agosto de 1978, cuando él, el entonces electo cardenal Albino Luciani, declaró al Sacro Colegio que querría llamarse Juan Pablo, un binomio de este género no tenía precedentes en la historia del papado. Divisé en ello un auspicio elocuente de la gracia para el nuevo pontificado. Dado que aquel pontificado duró apenas 33 días, me toca a mí no solo continuarlo, sino también, en cierto modo, asumirlo desde su mismo punto de partida. Esto precisamente quedó corroborado por mi elección de aquellos dos nombres. Con esta elección, siguiendo el ejemplo de mi venerado predecesor, deseo, al igual que él, expresar mi amor por la singular herencia dejada a la Iglesia por los pontífices Juan XXIII y Pablo VI, y al mismo tiempo mi personal disponibilidad a desarrollarla con la ayuda de Dios. A través de estos dos nombres y dos pontificados, conecto con toda la tradición de esta sede apostólica, con todos los predecesores del siglo XX y de los siglos anteriores, enlazando sucesivamente a lo largo de las distintas épocas hasta las más remotas, con la línea de la misión y del ministerio que confiere a la sede de Pedro un puesto absolutamente singular en la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI constituyen una etapa a la que deseo referirme directamente como a umbral, a partir del cual quiero, en cierto modo, en unión con Juan Pablo I, proseguir hacia el futuro, dejándome guiar por la confianza ilimitada y por la obediencia al Espíritu que Cristo ha prometido y enviado a su Iglesia. Con plena confianza en el Espíritu de verdad, entro pues en la rica herencia de los recientes pontificados. Esta herencia está vigorosamente enraizada en la conciencia de la Iglesia de un modo totalmente nuevo, jamás conocido anteriormente, gracias al Concilio Vaticano II. No tengan miedo. Fueron estas las primeras palabras que el Santo Padre Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la Plaza de San Pedro, en aquella memorable homilía celebrada con ocasión de la inauguración oficial de su pontificado el 22 de octubre de 1978.
y son ciertamente estas mismas palabras las que ha hecho resonar una y otra vez en los corazones de innumerables hombres y mujeres de nuestro tiempo, alentándonos, sin caer en pesimismos ni ingenuidades, a no tener miedo a la verdad de nosotros mismos, miedo del hombre ni de lo que él ha creado. No tengan miedo de ustedes mismos. Desde el inicio de su pontificado ha sido esta su firme exhortación a confiar en el hombre, desde la humilde aceptación de su contingencia y también de su ser pecador, pero dirigiendo desde allí la mirada al único horizonte de esperanza que es el Señor Jesús, vencedor del mal y del pecado, autor de una nueva creación, de una humanidad reconciliada por su muerte y su resurrección. Su llamado es, por eso mismo, un llamado a no tener miedo, a abrir de par en par las puertas al Redentor, tanto de los propios corazones, como también de las diversas culturas y sociedades humanas. Este llamado que ha dirigido a todos los hombres desde este tiempo es a la vez una enorme exigencia que Él mismo se ha impuesto amorosamente. En efecto, el Papa dice de Él mismo, que comenzó su pontificado con las palabras: no tengan miedo. Procura ser plenamente fiel a tal exhortación y está siempre dispuesto a servir al hombre, a las naciones y a la humanidad entera en el espíritu de esta verdad evangélica. Me han llamado de una tierra distante, distante pero siempre cercana en la comunión de la fe y tradición cristianas. Fueron estas, al inicio de su pontificado, las palabras del primer papa no italiano desde Adriano VI en 1522. Juan Pablo II nació en Polonia, una extraordinaria nación que por su fidelidad a la fe, puesta en el crisol de la prueba muchas veces, llegó a ser considerada como un baluarte de la cristiandad. De allí el Semper Fidelis, con que orgullosamente califican los católicos polacos a su patria. La personalidad del Santo Padre Juan Pablo II estaba sellada por la identidad y cultura propias de su Polonia natal, una nación con raíces profundamente católicas, cuya unidad e identidad, más que en sus límites territoriales, se encuentra en su historia común, en su lengua y en la fe católica. Su origen al mismo tiempo lo une a los pueblos eslavos, evangelizados hace 11 siglos por los santos hermanos Cirilo y Metodio. Será casualmente, recordando la inestimable contribución dada por ellos a la obra del anuncio del Evangelio en aquellos pueblos y al mismo tiempo a la causa de la reconciliación, de la convivencia amistosa, del desarrollo humano y del respeto a la dignidad intrínseca en cada nación, que su San Juan Pablo II proclamó a los santos Cirilo y Metodio copatronos de Europa junto a San Benito. A ellos, dicho sea de paso, está dedicada su hermosa encíclica Slavorum Apostoli, en la que hace explícita esta gratitud. Se siente particularmente obligado a ello el primer papa llamado a la sede de Pedro desde Polonia y por lo tanto de entre las naciones eslavas. El nuevo papa era un hombre que había podido conocer desde dentro los dos sistemas totalitarios que han marcado trágicamente nuestro ciclo: el nazismo, de una parte, con los horrores de la guerra y de los campos de concentración, y el comunismo, de otra, con su régimen de opresión y de terror. A lo largo de aquellos años de prueba, la personalidad de Karol fue forjada en el crisol del dolor y del sufrimiento, sin perder jamás la esperanza, nutrida en la fe. Esta experiencia vivida en su juventud nos permite comprender su gran sensibilidad por la dignidad de toda persona humana y por el respeto de sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Su encíclica Evangelium Vitae es la expresión magisterial más firme y acabada de esta profunda sensibilidad humana y pastoral.
Gracias a aquellas dramáticas experiencias que vivió en aquellos tiempos terribles, es fácil entender también mi preocupación por la familia y por la juventud. Esta preocupación, por su parte, ha hallado su más amplia expresión magisterial en la encíclica Familiaris Consortio. La vida cristiana y la Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, improntas del pontificado de Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II ha querido hacer evidente desde el inicio de su pontificado la relación existente, aunque quizá tantas veces olvidada o relegada, de la vida de la Iglesia y de cada uno de sus hijos con la Trinidad, dedicando sus primeras encíclicas a profundizar en cada una de las tres personas de la Trinidad. Una a Dios Padre, rico en misericordia, en 1980, otra al Hijo, Redentor del mundo, en 1979, y otra al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en 1986. Este es el misterio central de la fe cristiana. Dios es uno solo, pero a la vez tres personas. Recuerda así las bases de la verdadera fe y con ello el fundamento de la auténtica vida de la Iglesia y de cada uno de sus hijos. En efecto, no se entiende la vida del cristianismo si no es en relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión de amor. Totus tuus, o todo tuyo, con evidente referencia a María, fue el lema elegido por su santidad Juan Pablo II al asumir el timón de la barca de Pedro. De este modo se consagraba a ella, se acogía a su tierno cuidado e intercesión, invitándola a sellar con su amorosa presencia maternal la entera trayectoria de su pontificado. Con ocasión de la Eucaristía, celebrada el 18 de octubre de 1998, a los 20 años de su elección y a los 40 años de haber sido nombrado obispo, reiterará en la plaza de San Pedro ese totus tuus ante el mundo católico. En otra ocasión había dicho él mismo con respecto a esta frase, totus tuus: esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en mí en el periodo en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia, en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Gracias a San Luis Grignot de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica, más aún que está profundamente radicada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Así pues descubrí con conocimiento de causa la nueva piedad mariana, y esta forma madura de devoción a la Madre de Dios me ha seguido a través de los años. Sus frutos son la Redemptoris Mater y la Mulieris Dignitatem. Otro signo de su amor filial a la Santa María es su escudo pontificio, sobre un fondo azul, una cruz amarilla, y bajo el madero horizontal derecho, una M, también amarilla, representando a la Madre que estaba al pie de la cruz, donde, a decir de San Pablo, en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo. En su sorprendente sencillez, su escudo es, pues, una clara expresión de la importancia que el Santo Padre le reconoce a Santa María como eminente cooperadora en la obra de la reconciliación realizada por su Hijo. Su escudo se alza ante todos como una perenne y silente profesión de un amor tierno y filial hacia la Madre del Señor Jesús, y a la vez es una constante invitación a todos los hijos de la Iglesia para que reconozcamos su papel de cooperadora en la obra de la reconciliación, así como su dinámica función maternal para con cada uno de nosotros. En efecto,
entregándose filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano. La acogió en su casa. Así el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera según la medida del don, propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta también aquella maternidad según el Espíritu, que ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo. La profundización de la teología y de la devoción mariana, en fiel continuidad con la ininterrumpida tradición católica, es una impronta muy especial de la persona y pontificado del Santo Padre Juan Pablo II. Quizás muchos jóvenes desconocen el atentado que el Santo Padre Juan Pablo II sufrió aquel ya lejano 13 de mayo de 1981 a manos de un joven turco de nombre Ali Akka. Entonces, guardándolo milagrosamente de la muerte, se manifestó la providencia divina que le concedía a su elegido una invalorable ocasión para experimentar en sí mismo el dolor y sufrimiento humano, físico, psicológico y también espiritual, para poder mejor asociarse a la cruz del Señor Jesús y solidarizarse más aún con tantos hermanos dolientes. Fruto de esta experiencia vivida con un profundo horizonte sobrenatural será su hermosa carta apostólica Salvifici Doloris. Aquel hecho fue también una magnífica oportunidad para mostrar al mundo entero que él, fiel discípulo del Maestro, es un hombre que no solo llama a vivir el perdón y la reconciliación, sino que él mismo lo vive, una vez recuperado, en un gesto auténticamente cristiano y de enorme grandeza de espíritu. El Santo Padre se acercó a su agresor, recluido en la cárcel, para ofrecerle el perdón y constituirse él mismo en un testimonio vivo de que el amor cristiano es más grande que el odio, de que la reconciliación, aunque exigente, puede ser vivida, y de que este es el único camino capaz de convertir los corazones humanos y de traerles la paz tan anhelada. El deseo de invitar a todos los hombres a vivir un proceso de reconciliación con Dios, con los hermanos humanos, consigo mismos y con la entera obra de la creación, ha dado pie a numerosas exhortaciones en este sentido. Ocupa un singular lugar su exhortación apostólica Post Synodal Reconciliatio et Patentiae, sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia hoy. Se nutre de la reflexión conjunta que hicieron los obispos del mundo, reunidos en Roma en el año 1982 para la sexta Asamblea General del Sínodo de Obispos, y tiene un peso singularmente importante la declaración que hiciera en el Congreso Eucarístico de Térano, el 30 de junio de 1985, poniéndome a la escucha del grito del hombre y viendo cómo manifiesta en las circunstancias de la vida una nostalgia de unidad con Dios, consigo mismo y con el prójimo, he pensado, por gracia e inspiración del Señor, proponer con fuerza ese don original de la Iglesia que es la reconciliación. La encíclica Centesimus Annus, que conmemora el 100º año desde el inicio formal del Magisterio Social Pontificio, con la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, se ha constituido en el último gran aporte de Juan Pablo II en lo que toca a dicho magisterio. En ella escribía: deseo ante todo satisfacer la deuda de gratitud que la Iglesia entera ha contraído con el gran Papa León XIII y con su inmortal documento. Es también mi deseo mostrar cómo la rica savia que sube desde aquella raíz
no se ha agotado con el paso de los años, sino que por el contrario se ha hecho más fecunda. Indudablemente enriquecido por su propia experiencia como obrero y en su particular cercanía con sus compañeros de labores, la gran preocupación social del actual pontífice ya había encontrado otras 2 ocasiones para manifestarse al mundo entero en lo que toca al magisterio: la encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano y la encíclica Solicitudo Rei Socialis sobre el problema actual del desarrollo de los hombres y de los pueblos. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II estuvo empeñado en llamar y comprometer a todos los hijos de la Iglesia en la tarea de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Pero, como recuerda el Santo Padre, si a partir de la Evangelii Nuntiandi se repite la expresión nueva evangelización, eso es solamente en el sentido de los nuevos retos que el mundo contemporáneo plantea a la misión de la Iglesia. Hay que estudiar a fondo, dice el Santo Padre, en qué consiste esta nueva evangelización, ver su alcance, su contenido doctrinal e implicaciones pastorales, determinar los métodos más apropiados para los tiempos en que vivimos, buscar una expresión que la acerque más a la vida y a las necesidades de los hombres de hoy, sin que por ello pierda nada de su autenticidad y fidelidad a la doctrina de Jesús y a la tradición de la Iglesia. En esta tarea el Papa Juan Pablo II tiene una profunda conciencia de la necesidad urgente del apostolado de los laicos en la Iglesia, preocupación que se refleja claramente en su encíclica Christi Fidelis Laici y en el impulso que ha venido dando al desarrollo de los diversos movimientos eclesiales. Por eso mismo, en la tarea de la nueva evangelización, la Iglesia trata de tomar una conciencia más viva de la presencia del Espíritu que actúa en ella. Uno de los dones del Espíritu a nuestro tiempo es, ciertamente, el florecimiento de los movimientos eclesiales, que desde el inicio de mi pontificado he señalado y sigo señalando como motivo de esperanza para la Iglesia y para los hombres. Pero Juan Pablo II no entiende la nueva evangelización simplemente como una misión hacia afuera. La misión hacia adentro, es decir, la reconciliación vivida en el ámbito interno de la misma Iglesia, ha sido también destacada por el Santo Padre como una urgente necesidad y tarea, pues ella es un signo de credibilidad para el mundo entero. Desde esta perspectiva, hay que comprender también el fuerte empeño ecuménico alentado por el Santo Padre, muy en la línea del rumbo marcado por los pontífices precedentes y por los padres conciliares. El Santo Padre, como Cristo el Señor hace 2000 años, sigue elevando también hoy al Padre esta ferviente súplica: que todos sean uno, para que el mundo crea. Como incansable artesano de la reconciliación, el Papa Juan Pablo II trabajó desde el inicio de su pontificado por lograr la unidad y reconciliación de todos los cristianos entre sí, sin que ello signifique de ningún modo claudicar a la verdad. El diálogo, dijo su santidad a los obispos austriacos en 1998, a diferencia de una conversación superficial, tiene como objetivo el descubrimiento y el reconocimiento común de la verdad. La fe viva, transmitida por la Iglesia Universal, representa el fundamento del diálogo para todas las partes. Quien abandona esta base común elimina de todo diálogo en la Iglesia la posibilidad de convertirse en diálogo de salvación. Nadie puede desempeñar sinceramente un papel en un proceso de diálogo si no está dispuesto a exponerse a la verdad y a crecer en ella. Como dice el Santo Padre, la encíclica Redemptoris Missio quiere ser, después de la Evangelii Nuntiandi, una nueva síntesis de la enseñanza sobre la evangelización del mundo contemporáneo. Quizás más de uno se ha preguntado sobre el sentido de los numerosos viajes apostólicos que realizó el Papa Juan Pablo II.
más de 200, contando sus viajes al exterior como al interior de Italia. En nombre de toda la Iglesia, siento imperioso el deber de repetir este grito de San Pablo. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicara el Evangelio. Desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de manifiesto la solicitud misionera, y precisamente el contacto directo con los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal actividad, a la cual dedico la encíclica Redemptoris Missio. Asimismo dirá el Papa de sus numerosas visitas a las diversas parroquias. La experiencia adquirida en Cracovia me ha enseñado que conviene visitar personalmente a las comunidades y ante todo las parroquias. Este no es un deber exclusivo desde luego, pero yo le concedo una importancia primordial. 20 años de experiencia me han hecho comprender que gracias a las visitas parroquiales del obispo, cada parroquia se inscribe con más fuerza en la más vasta arquitectura de la Iglesia y de este modo se adhiere más íntimamente a Cristo. Desde 1985, la Iglesia ha visto surgir las Jornadas Mundiales de los Jóvenes. Su génesis, recuerda el Santo Padre, fue el año jubilar de la Redención y el Año Internacional de la Juventud, convocado por la Organización de las Naciones Unidas en aquel mismo año. Los jóvenes fueron invitados a Roma, y este fue el comienzo. El día de la inauguración del pontificado, el 22 de octubre de 1978, después de la conclusión de la liturgia, dije a los jóvenes en la plaza de San Pedro: vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. Juan Pablo II, en las celebraciones litúrgicas, en las audiencias, en los viajes apostólicos, en todas sus actividades, apareció como un ícono del sufrimiento, dando a la Iglesia un testimonio formidable de la fuerza evangelizadora del dolor físico y moral. En su persona, de vicario de Cristo, se cruzan las debilidades físicas, esas debilidades del Papa, a las que él mismo se refirió el día de Navidad de 1995 desde la ventana de su despacho. Las penas y dolores cada vez más crecientes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de todos los pueblos, especialmente de aquellos más pobres de América Latina, África y Asia. Los sufrimientos de toda la Iglesia, que naturalmente se acumulan en el vértice de la misma, y a todo ello se une la fatiga pastoral producida por una entrega sin reservas al misterio petrino, al que el Papa Wojtyła ofreció generosamente todas sus energías, sin dejarse rendir por la edad o por los quebrantos de salud. El Santo Padre caminó hacia el año 2000, al frente de la humanidad, llevando la cruz de Jesús. Así se parece más al Divino Redentor. Karol Wojtyła, el Papa San Juan Pablo II, nació al reino de Dios el 2 de abril del año 2005. El 28 de junio del mismo año se inició su causa para la beatificación, misma que se realizó el 1 de mayo, segundo domingo de Pascua del año 2011, día de la Divina Misericordia, en ceremonia presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. El milagro que permitió su beatificación fue la sanación de la religiosa francesa Marie-Simone Pierre, que padecía de Parkinson, la enfermedad que durante años padeció el extinto pontífice. Marie-Simone, nacida en 1962, le diagnosticaron los trastornos neurológicos propios de esa enfermedad en junio del 2001. Este es su testimonio. Estaba enferma de Parkinson. Me fue diagnosticada en junio del 2001. La enfermedad me había afectado toda la parte derecha del cuerpo, causándome una serie de dificultades. Después de 3 años de una fase inicial lentamente progresiva de la enfermedad, se agravaron los síntomas.
se acentuaron los temblores, la rigidez, los dolores y el insomnio. Desde el 2 de abril de 2005 comencé a empeorar de semana en semana. Me debilitaba de día en día, no conseguía escribir, soy zurda, y si intentaba hacerlo, lo que escribía era difícilmente legible. No conseguía conducir el coche, salvo en trayectos muy breves, porque mi pierna izquierda se bloqueaba a veces durante mucho rato y la rigidez no me permitía conducir. Para desarrollar mi trabajo en el ámbito hospitalario necesitaba además siempre mucho tiempo. Estaba totalmente exhausta. Después del diagnóstico, me era difícil ver a Juan Pablo II en televisión, pero me sentía muy cercana a él en la oración y sabía que podía entender lo que yo vivía. Admiraba su fuerza y su coraje, que me estimulaban a no rendirme y a amar este sufrimiento. Solo el amor habría dado sentido a todo ello. Era una lucha cotidiana, pero mi único deseo era vivirla en la fe y de aceptar con amor la voluntad del Padre. Era Pascua del 2005 y deseaba ver a nuestro Santo Padre en televisión, porque en mi interior sabía que sería la última vez que iba a poder hacerlo. Durante toda la mañana me preparé para aquel encuentro. Él me mostraba lo que yo sería al cabo de algunos años. Era muy duro para mí que era tan joven, pero un imprevisto no me permitió verlo. La tarde del 2 de abril del 2005 estaba reunida toda la comunidad para participar en la vigilia de oración en la plaza de San Pedro, transmitida en directo por la televisión francesa de la diócesis de Paria. Cuando fue anunciada la muerte de Juan Pablo II, se me vino el mundo encima. Había perdido al amigo que me entendía y que me daba la fuerza de seguir adelante. Notaba en aquellos días la sensación de un gran vacío, pero sentía la certeza de su presencia viva. El 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el Papa Benedicto XVI anunció oficialmente el comienzo de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Juan Pablo II. A partir del 14 de mayo, las hermanas de todas las comunidades francesas y africanas de mi congregación pidieron la intercesión de Juan Pablo II para mi curación. Rezaron incansablemente hasta que llegó la noticia de la curación. Yo estaba de vacaciones en aquellos días. El 26 de mayo, concluido el tiempo de descanso, volví a la comunidad totalmente exhausta a causa de la enfermedad. Si crees, verás la gloria de Dios. Este es el fragmento del Evangelio de San Juan que me acompaña desde el 14 de mayo. Y el 1 de junio, no puedo más. Debo luchar para mantenerme en pie y andar. El 2 de junio por la tarde fui a hablar con mi superiora para pedirle que me dispensara de toda actividad laboral. Me pidió que resistiese todavía un poco hasta el regreso de Lourdes en agosto y añadió: Juan Pablo II no ha dicho todavía la última palabra. Seguramente él estaba presente en aquel encuentro, que se desarrolló en la paz y en la serenidad. Luego, la superiora me dio una estilográfica y me pidió que escribiera Juan Pablo II. Eran las 17 horas. A duras penas escribí Juan Pablo II. Ante la caligrafía ilegible, permanecimos largo rato en silencio, y la jornada prosiguió como de costumbre. Tras la oración de la tarde, a las 21 horas, pasé por mi oficina para volver después a mi habitación. Sentí el deseo de coger una estilográfica y escribir, como si alguien me dijera: coge tu estilográfica y escribe. Era entre las 21:30 y las 21:45. La caligrafía era claramente legible, sorprendente. Me tendí sobre la cama estupefacta. Habían pasado exactamente 2 meses desde el regreso de Juan Pablo II a la casa del Padre. Me desperté a las 4:30 de la madrugada, sorprendida de haber podido dormir. Me levanté de la cama. Mi cuerpo ya no estaba dolorido, había desaparecido la rigidez e interiormente ya no era la misma. Luego sentí una llamada interior y un fuerte impulso a caminar para ir a rezar ante el Santísimo Sacramento.
Bajé a la capilla y permanecí en oración. Sentí una profunda paz y una sensación de bienestar, una experiencia demasiado grande como un misterio difícil de explicar con palabras. Después, siempre ante el Santísimo Sacramento, medité los misterios de la luz de Juan Pablo II a las 6 de la mañana. Salí para unirme a mis hermanas en la capilla para un momento de oración, seguido de la celebración eucarística. Tenía que recorrer unos 50 metros y en aquel instante, al caminar, me di cuenta de que mi brazo izquierdo se balanceaba, ya no estaba inmóvil a lo largo del cuerpo. Noté también la ligereza y una agilidad física desconocidas para mí desde hacía mucho tiempo. Durante la celebración eucarística me sentí colmada de alegría y de paz. Era el 3 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Al salir de misa, estaba segura de que estaba curada. Mi mano ya no tiembla. Me voy de nuevo a escribir. A mediodía dejé de tomar las medicinas. El 7 de junio, como estaba previsto, fui al neurólogo que me atendía desde hacía 4 años. Se quedó sorprendido, también él, al constatar la imprevista desaparición de todos los síntomas de la enfermedad, a pesar de que había interrumpido el tratamiento 5 días antes de la visita. Al día siguiente, la superiora general confió a todas nuestras comunidades la acción de gracias y toda la congregación inició una novena de gratitud a Juan Pablo II. He interrumpido todo tipo de tratamiento. He reanudado el trabajo con normalidad. No tengo dificultad alguna para escribir y conduzco incluso larguísimas distancias. Me parece haber renacido. Es una vida nueva, porque nada es como antes. Hoy puedo decir que el amigo que dejó nuestra tierra está ahora muy cercano a mi corazón. Ha hecho crecer en mí el deseo de la adoración del Santísimo Sacramento y el amor por la Eucaristía, que tienen un lugar de privilegio en mi vida de cada día. Esto que el Señor me ha concedido, vivir por intercesión de Juan Pablo II, es un gran misterio, difícil de explicar con palabras, pero nada es imposible para Dios. Realmente es cierto. Si crees, verás la gloria de Dios. Este se trata del caso más impresionante de curación atribuido al difunto Papa, según declaró en Roma Monseñor Slavomir Order, encargado del proceso de canonización. La canonización del Papa Juan Pablo II la realizó el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014. Y esta es la descripción del segundo milagro, el de su canonización. Le pedimos a nuestro Papa Juan Pablo que nos ayudara a pedirle a Dios que me ayudara, expresó Floribet Mora, la beneficiaria del milagro confirmado por la Santa Sede y que permitió la canonización del Papa polaco. Según informó el diario español La Razón, esta mujer que vive en la localidad de Tres Ríos de Cartago, Costa Rica, es la protagonista del milagro que llevó a los altares al Papa polaco. Flori, como la llaman sus familiares y amigos, superó un aneurisma cuando ya estaba desahuciada por los médicos. Todo comenzó el 8 de abril del 2011 al despertar. Me dio un dolor de cabeza tan fuerte que pensé que me reventaría la cabeza. Le pedí a mi esposo que me llevara al hospital porque me sentía bastante mal. Cuando llegué, me encontraba muy mal por los vómitos y el dolor de cabeza. Relata Flori en un testimonio escrito por ella misma. Aquella vez se le diagnosticó estrés y presión alta. Sin embargo, su estado de salud no mejoraba y tras un posterior análisis en un hospital de San José le dijeron que tenía un pequeño derrame de sangre en su cerebro. Luego le hicieron un TAC y descubrieron que se trataba de un aneurisma cerebral en el lado derecho. En otro centro, tras varios intentos por cerrar el goteo de sangre que sufría en su cerebro, el equipo médico que la atendió tuvo que desistir al encontrarse la dilatación en un lugar de difícil acceso. Luego de unos días en observación, las limitaciones del sistema sanitario costarricense impidió que fuera operada. Se cerraban así mis posibilidades de sobrevivir a tan fatal diagnóstico. Recuerda Flori, madre de 4 hijos,
abuela de 4 nietos y esposa de un exoficial de la policía. Le dijeron que le quedaba un mes de vida. Sin embargo, a pesar de la desesperación que en un primer momento tuvo su familia, nos llenamos de mucha fe, pero no puedo negar que el miedo tan grande que sentía al ver lo que me estaba sucediendo. Cuando aún no se cumplía un mes, se realizó en la plaza de San Pedro la beatificación de Juan Pablo II. Aquel 1 de mayo de 2011, Benedicto XVI destacaba de su predecesor. Durante 23 años pude estar cerca de él y venerar cada vez más su persona. Su profundidad espiritual y la riqueza de sus intuiciones sostenían mi servicio. El ejemplo de su oración siempre me ha impresionado y edificado. Él me sumergía en el encuentro con Dios, aún en medio de las múltiples ocupaciones de su ministerio. Mientras, como todos los domingos, la familia de Floribet acudió a misa a la parroquia, acudieron al centro del barrio porque se estaba celebrando una procesión. En ese momento estaba pasando una carroza con la imagen de Jesús sacramentado y sentí un frío en el cuerpo. Me bajé del coche y fui hasta allí. Entonces, el sacerdote que acompañaba a la procesión declaraba una oración. «Oh Señor, hay una sanación». Le pedimos a nuestro Papa Juan Pablo que nos ayudara a pedirle a Dios que me ayudara, y en ese preciso instante algo empezó a cambiar. Salí de ese parque con la fe de que yo fui la sanada, expresó. Días después fue al santuario de la Virgen de Ujarras para rezar, consciente de que el templo había recibido un relicario con muestras de sangre del nuevo beato. De nuevo un milagro, apostilla. Sin embargo, cuando llegó ya habían terminado la exposición. Sin embargo, el padre Donald Solano hizo una excepción. Me la enseñó y la toqué. 6 meses después me hicieron otro examen en el cerebro y me indicaron que el aneurisma había desaparecido para la honra y la gloria de mi Dios, afirmó Floribet. Según publicó el diario La Nación de Costa Rica, el neurocirujano Alejandro Vargas Román, que atendió a Floribet Mora durante su enfermedad, confirmó que no encontró explicación científica a la desaparición repentina del aneurisma que padecía cuando analizaron exámenes posteriores a aquel 1 de mayo de 2011. Vargas reveló que funcionarios de la Santa Sede le consultaron sobre los detalles del caso durante la fase diocesana del proceso de canonización. Médicamente, en teoría, nunca les va a desaparecer un aneurisma a las personas porque es una dilatación. Científicamente, yo no le tengo ninguna explicación del por qué desapareció, expresó el médico, que vivió en primera persona lo ocurrido en el hospital Calderón Guardia. Oración para implorar favores por intercesión de San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén.
Al ingresar a la página padreiri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.